Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo muchas cosas interesantes. De hecho, Juan dice que si tuvieran que escribirse todas las que dijo, o las que hizo, o las cosas que sucedieron con Jesús, no cabrían los libros en este mundo. No sé ahora si cabrían electrónicamente, pero entonces físicamente no habría suficiente espacio. Pero una de las cosas que dijo, y creo que nos concierne bastante ahora en el siglo XXI, la encontramos en Mateo 11, 29. Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Algo muy bonito a mi entender, humilde. ¿Qué significa esto? Jesús quiere que veamos cómo Él es, que cojamos, por así decirlo, su trabajo y trabajemos con Él, y que básicamente seamos como Él es, ¿no? Manso y humilde de corazón. ¿Es esto una instrucción? ¿Es esto una orden? ¿Está Jesús diciendo todos los cristianos tienen que ser mansos y humildes de corazón? Podemos mirarlo así y podemos amargarnos toda la vida pensando así. Tengo que ser más y más humilde, tengo que ser más y más manso, porque Dios me lo manda. O podemos enfocarlo de otra manera. Podemos pensar, vamos a leer el versículo entero. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sigue, y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas hoy en esta vida necesitan descanso interior? Literalmente sería descanso psicológico, porque el alma es la psique o algo así. Pero, en fin, ¿cuántos de nosotros necesitamos tener una alma, una vida interior con descanso? Creo que es mucho más provechoso enfocar este versículo como una promesa de Jesús y no como una orden que tenemos que cumplir. Si queremos tomarlo como una orden, repito, pues viviremos más amargados. Si lo tomamos como una promesa, si realmente aprendo a ser como mi maestro y soy manso y humilde de corazón, esto tiene premio. Hallaréis descanso para vuestras almas. Es positivo. Todos los que se dedican a la docencia saben que con algo positivo delante de los ojos, los alumnos y las alumnas aprenden mucho mejor y con muchas más ganas, ¿verdad? Pues Jesús dice esto. Y entonces yo, por esto he puesto de título del mensaje de hoy, humildes, 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 humildes con interrogante, con varios interrogantes. Primero, ¿sabemos lo que significa ser humildes? Y dos, los cristianos y las cristianas del siglo XXI, ¿somos personas humildes? Antiguamente había una serie de instituciones cristianas, unas denominaciones, unas entidades, unas instituciones cristianas que tenían mucho dinero. Y la gente decía: no, esto no es de Cristo, esto no es de la Biblia, ¿cómo pueden ser tan millonarios esta gente? Y había el movimiento, digamos, protestante, que quería estar más cerca de la palabra de Dios y denunciaban este hecho. Hoy en día, si buscamos, en muchos países hay iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, que son millonarias, que mueven millones y millones de dinero. Y uno se pregunta, ¿hemos perdido un poco la dirección de la humildad que nos dio Jesús en Mateo 11, 29? Seguramente es muy fácil criticar a los demás, ¿verdad? A mí se me da muy bien. Pero lo que quisiera hacer hoy no es criticar a los cristianos opulentos o a las entidades cristianas millonarias,
sino mirar en mi corazón. Y os aconsejo que miréis en vuestro corazón. ¿Sois una persona mansa y humilde, digna de Jesús? Si nos paramos siempre a criticar los graves errores, que son errores de muchas personas, nunca nos queda tiempo para mirarnos a nuestro interior. Pero Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es bastante individual, acompañados de Jesús, pero bastante individual. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Tenemos paz en nuestras almas? Muchas veces no tenemos paz en nuestras almas. Hay muchas cosas que pueden perturbarnos y es normal, es humano y es divino que los cristianos sufran, no es falta de fe, pero no tenemos que sufrir por no ser mansos y humildes. Un maravilloso capítulo de Filipenses 2 nos habla precisamente de esto. Vamos a leer los primeros 8 versículos de Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encontramos prácticamente, es un pasaje paralelo a lo que hemos leído antes en Mateo, ¿verdad? Jesús se pone como ejemplo de humildad. Y el apóstol Pablo dice: sed humildes como Jesús. Pero vayamos paso a paso. ¡Cuán maravilloso! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo ser humilde? Si yo me considero guapo, inteligente, joven, rico, atlético, etcétera, ¿cómo puedo ser humilde? Tenemos que ajustar, creo yo, nuestro concepto de nosotros mismos, como es mi caso, ¿no?, y el concepto que tenemos de Jesús mismo. Veamos cómo podemos realmente ser personas humildes. No se vale ser falsos mansos o falsos humildes, personas que por desgracia las hay muchos y es una fase que creo que hemos tenido todos los cristianos, de intentar siempre dar una sonrisa y una respuesta amable siempre y hacer ver que yo no quiero nada, yo no quiero responsabilidades, pero en realidad nuestro interior no ha sido cambiado. Jesús no dice: haced obras para que la gente crea que seáis mansos y humildes. Jesús habla a nuestro corazón, algo que nos cuesta mucho entender como cristianos. Jesús habla a lo que tiene que suceder en nuestro interior, porque Él sabe que cuando nuestro corazón es correcto, el resultado es correcto, ¿no? Esto es como un coche. Si el motor está bien, pues tiene grandes posibilidades de arrancar y circular. Si el motor no está bien, pues no circulará. Nuestro motor y además nuestro ordenador de a bordo, en este caso, que guía nuestros pasos, no solo nos da energía,
es nuestro corazón. No nuestro corazón físico, sino nuestro corazón en sentido de lo que pensamos, lo que apreciamos, lo que queremos, lo que creemos, etc. ¿De dónde, pues, sacaremos la capacidad de ser humildes? Porque esto nos dará paz, esto nos dará descanso. Ya aquí hay personas que trabajamos tanto para la eternidad que nos olvidamos de cuidarnos aquí abajo, ¿verdad? Pero Jesús dice, aquí abajo podéis descansar en vuestras almas siendo humildes. La premisa principal en Filipenses 2 es nuestra experiencia con Cristo. No se trata de qué sabemos de Cristo, aunque esto ayuda. No se trata de saberse de memoria todos los versículos que en algunas Biblias están en rojo porque es lo que dijo Jesús. Se trata de realmente, honestamente, cada uno de nosotros, no yo pensando en el otro, sino cada uno de nosotros pensando en nuestro interior, que tenemos real de experiencia con Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿alguien aquí ha recibido consolación de Cristo alguna vez? Si es así, ya tenemos algo por donde empezar. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, ¿alguien ha conocido el amor de Cristo? Ya tenemos algo sobre lo que trabajar para ser humildes. Si hay alguna comunión del Espíritu, ¿conocemos al Espíritu Santo? Es Dios, no es un tercero como los tres mosqueteros, ¿no? El tercero menos importante, no, es Dios. ¿Algún afecto, cariño, alguna misericordia? Si hay algo de esto en nuestra experiencia con Cristo, entonces podemos seguir adelante, podemos hacer algo más. Todas estas experiencias que son maravillosas, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la guía del Espíritu Santo, la comunión, todas estas cosas maravillosas no son un objetivo en sí. Esta es la base, dice el apóstol Pablo, para seguir adelante. Completad mi gozo. No nos quedemos solo buscando que Cristo nos consuele o disfrutando solo del amor de Dios o de la comunión del Espíritu Santo, algún afecto entrañable y misericordia. Esto es para que estemos nosotros preparados para empezar a ser como Jesús. Y el apóstol Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No es falso ecumenismo, no es hacer ver que estamos de acuerdo. No es necesario estar de acuerdo con una persona para funcionar unánimes y sirviendo hacia el mismo camino. Completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. A los corintios Pablo tiene que decir, ¿pero qué os pasa? ¿Os estáis sacando los ojos unos a otros? Pues como cristianos podemos ser como los corintios, y de hecho muchas veces lo somos, o podemos ser imitadores de Jesús y buscar la unidad del Espíritu entre hermanos y hermanas. Y luego en los versículos 3 y 4 sale la palabra clave con humildad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. De hecho, podría decir, nada hagáis, porque básicamente, humanamente hablando, todo lo hacemos para quedar bien, para tener razón, para demostrar que somos los mejores. Y dice el apóstol Pablo, ahora que conocéis a Jesús, ahora que habéis conocido la consolación de Cristo y el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo, podemos ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. No podemos ser iguales.
Una cosa cuando cambia todo en su interior no puede ser igual que antes, ¿no? Tiene que haber un cambio. Y este es el cambio. Ya no vamos a buscar quedar bien, ser los mejores, ser el centro de la atención de todos. Ahora buscamos otras cosas. ¿Cómo? Nuestra palabra preferida de hoy, con humildad, teniendo en cuenta a los demás. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se trata de pensar que todos son más guapos que yo, que todos son más inteligentes que yo, que todos son... No se trata de esto, se trata de tener en cuenta las cualidades de las otras personas y valorar. Estimar es esto, es valorar, es darle un precio, es pensar, esto es positivo, esto es bueno, busquemos las cosas buenas de los demás y en lugar de hacer lo que se hace normalmente, que es simplemente buscar nuestro bien y nuestro placer, nos daremos cuenta que hemos sido programados por Dios, que la única manera de ser felices es buscar también el bien de otras personas. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio solamente, sería la expresión, ¿no? Sino cada cual también por los de los otros. Tener en cuenta las otras personas, considerando que no son jamás inferiores a nosotros, sino que en cualquier persona puedes encontrar alguna calidad o cualidad que tú no tienes. Y haciendo todo esto con una actitud, digamos, proactiva. No se trata de esperar que esto suceda en nuestro entorno. No se trata de tener fe en Dios y Él ya me hará humilde. Dice el apóstol Pablo, poneos las botas, poneos en marcha y haced que esto sea realidad. No mirando pues cada uno por lo suyo propio solamente, sino cada cual también por lo de los otros. Y uno se pregunta, ¿y esto cómo se hace? ¿Dónde está el origen, la fuerza para que yo pueda hacer estas cosas? Y esto pues, volvemos a lo que decíamos al principio. Nuestro ejemplo, nuestra fuerza, nuestra fuente de poder para ser humildes es Cristo mismo. Allá pues, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Entonces, si tú eres cristiano y tú eres cristiana, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿verdad? Tú también eres cristiana, ¿verdad? Ya me lo parecía. Si somos cristianos, si yo soy cristiano, haya pues consecuencia lógica. Cuando uno es del Barça, va por la calle con la camiseta del Barça. Cuando uno es de una corriente política, va a los meetings de esa corriente política, ¿no? Pues los cristianos, somos cristianos, ¿qué vamos a hacer? Haya pues en vosotros estas obras, este sentir. De nuevo, Dios apunta a cómo pensamos, cómo amamos, cómo sentimos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Parece un perogrullo, ¿no? Parece absolutamente evidente, si eres cristiano, pues que te parezcas a Jesús, ¿no? A Cristo, digo yo. El cual, Cristo, es Dios mismo, ¿no? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Atención, esto es lo que se espera de nosotros. Por muy algo positivo que yo tenga, tengo que estar dispuesto a dejarlo aparte. Dice Jesús, Dios mismo. ¿Hay algo más alto que esto? Pues incluso Él, siendo Dios mismo, no utiliza esto como una excusa o como un premio que no quiere dejar jamás, quiere aferrarse a Él, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de rey, príncipe, no, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí nos deja a todos en su lugar, porque Él es Dios
y su manera de humillarse es ser como uno de nosotros, o sea que nosotros estamos a ese nivel, ¿eh? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y aquí va mucho más abajo que nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús en Mateo nos dice, sed como yo, aprended de mí que soy manso y humilde, significa esto. Allí no lo dice porque no quedaba bien, pero él dice, sed como yo, que yo soy Dios y me he hecho hombre, y además voy a ser muerto en la cruz por vosotros y resucitaré al tercer día por vosotros. Esto es lo que está pidiendo Dios, esto es lo que está diciendo Jesús cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué humildad más inmensa? Pues el apóstol Pablo cree que tú y que yo podemos tener esta misma humildad. Y si tenemos esta misma humildad, Jesús dice, tendremos descanso en nuestra alma. Recapitulando, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto es imposible si no tenemos una experiencia con Cristo. Recordad cómo empieza el capítulo. ¿Has tenido algún consuelo en Cristo? ¿Has conocido el amor de Dios de alguna manera? ¿Conoces la relación del Espíritu Santo? ¿La misericordia de Dios? ¿Hay algo en tu vida de todo esto? Si no hay nada de esto, no podemos ser imitadores de Jesús. Pero si algo hemos experimentado de bueno en Jesús, entonces disfrutaremos de la capacidad de ser humildes como Él y de demostrarlo en la iglesia, con las personas, los otros creyentes, todos, no solo los de un color, todos. Y entonces nuestra actitud para con los demás será diferente, porque ya no será yo el más guapo del barrio, sino que seré yo aquel que ha sido salvado por Jesús y quiere transmitir este amor. Por esto, muchos cristianos, y yo el primero, evidentemente, tenemos un grande problema, que es nuestro ego, nuestro orgullo. Y esto es algo que hay que trabajar desde que nos convertimos hasta que nos vamos al cielo, porque todos tenemos este grave problema, y digo grave porque nos impide disfrutar de muchísimas cosas que podríamos disfrutar sobre la tierra. Es muy fácil ver el orgullo de muchos cristianos que nos rodean y juzgarlo. Hagamos al revés, miremos en nuestro corazón y veamos cómo nuestro orgullo siempre trabaja en contra del disfrute del amor de Dios. Tenemos que cambiar nuestra actitud, Jesús lo dice. Aprended de mí. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Él cambia, transforma nuestro corazón, Él transforma nuestras vidas, Él nos da vida eterna, pero nosotros podemos poner de nuestra parte un cambio de actitud en dirección a esta humildad. Y recordemos, esto no lo vamos a hacer para conseguir vida eterna. Esto no lo vamos a hacer para que Dios no nos castigue. Esto lo haremos porque Jesús ha dicho que esto tiene premio. Sed mansos y humildes de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso en vuestras almas. Así pues, hoy que domingo, tal vez se trabaje poco, descansad no solo físicamente, pero que quiera Dios que disfrutéis en vuestra alma del descanso, la ausencia de esta fatiga emocional que nos conlleva el hecho de ser personas orgullosas. Cuanto más humildes seamos, más paz en nuestra alma
tendremos. Que Dios os bendiga mucho.